Familia, bendiciones. Pues hoy es jueves de un TBT, Throwback Testimony. Y pues para este jueves elegí contarles un testimonio sobre algo que ustedes me han estado preguntando constantemente. Es un tema del que los martes, cuando hacemos preguntas y respuestas, muchos de ustedes me preguntan qué opino sobre este tema, si yo lo hago, si no lo hago. Y pues esta última semana se repitió otra vez esa pregunta y creo que Dios puso en mi corazón que es tiempo de contar este testimonio. Y el tema es sobre el diezmo, las primicias y las ofrendas, ¿ok? Entonces el testimonio que yo les voy a contar es de cómo yo aprendí a diezmar, a ofrendar, a dar primicias y el por qué. Porque pues muchos me preguntan que si yo lo hago, yo sí lo hago. Y antes de seguir con este testimonio, quiero que si tú no lo haces, no te sientas ni que te estoy queriendo obligar, ni juzgado, ni ofendido, ni mucho menos. La realidad de las cosas es que pues aquí es un buen espacio para contar este testimonio porque pues yo no tengo una iglesia en la que puedan decir que es que los pastores piden eso para hacerse millonarios o que yo te estoy pidiendo dinero de algo. Simplemente es un testimonio de lo que yo he visto a Dios obrar en mi vida a través de esto, ¿ok? Como muchos saben, pues yo llegué a conocer al Señor ya adulta y como todos o algunos de los que hemos llegado en nuestra edad adulta a conocer al Señor, pues llegamos en una situación difícil. Y esa era mi situación, que yo pues había tenido unos meses en los que había tenido un declive por cuestiones emocionales y de vida en mi desempeño laboral y entonces no estaba ganando lo que normalmente yo ganaría y tenía una mala racha económica. Así es que yo llegué a la iglesia y a veces tal vez traía 100 pesos mexicanos, ustedes saben que yo soy de México, en mi bolsa y a veces traía más o a veces no traía nada. Entonces al principio se me hacía un poquito difícil diezmar porque decía, pues estos 100 pesos los necesito tal vez para mi gasolina o para comer este día. Pero conforme fui aprendiendo de la palabra del Señor y todo, nació en mi corazón que aunque fuera 10 pesos, 1 peso, lo que sea, yo le iba a dar el diezmo al Señor y empecé a diezmar. La verdad es que a partir de ahí puedo decir que nunca estuve sin dinero. Tal vez no eran como las grandes finanzas, pero la cosa iba mejorando. Pero hasta ahí yo no decía es porque estoy diezmando o es porque Dios me está ayudando, porque apenas yo estaba conociendo de la palabra. Yo creo que pasaron unos meses, tal vez el año o menos del año, cuando se dio que en la iglesia a la que yo asistía, mi pastor Max, que si está viendo este video o alguien lo conoce de los que lo están viendo, le mando un gran abrazo, en Guadalajara, predicó sobre lo que son las primicias, porque se acercaba el principios de año. Y él en el sermón pues mencionó varios versículos que ahorita los vamos a leer, que para mí me hicieron tomar la decisión de ser obediente y querer honrar a Dios con las primicias. Y ese versículo, el primero que quiero que leamos, está en Proverbios, que Proverbios es uno de mis libros favoritos. Proverbios 3, del 9 al 10, ¿ok? Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y él enseñaba de que los diezmos nosotros los damos para agradecerle a Dios lo que ya nos dio, ¿ok? Para que nosotros con ese 90% que nos queda podamos hacer y deshacer, administrar, etc. Y que las primicias es algo que nosotros le damos a Dios como al iniciar un proyecto, iniciar una temporada, en este caso iba a ser inicio de año, agradeciéndole como por adelantado de lo que creemos y confiamos que Él nos va a dar. No es como que, porque te doy primicias, ya, a fuerzas me tienes que dar, pero es un acto de agradecimiento de que, pues yo sé que tú me vas a dar porque eres un Dios bueno, incluso si no me das, de todas formas yo elijo honrarte. Basado en eso, pues yo, como les decía, venía apenas recuperándome de una mala racha, pero sin saber bien como esta parte que les acabo de explicar o entenderlo realmente, solo dije, Señor, pues yo te quiero ser obediente. Tu palabra también dice que te probemos en ello y pues yo lo voy a hacer, ¿no? En ese entonces pues yo ya iba mejorando en mis ventas y todo y yo dije, lo que me caiga la primera semana de enero, eso te voy a dar de primicias, sea poco o sea mucho, pero es mi primera semana. Llegó la semana, lo di de primicias y me olvidé de eso.
el año transcurrió, yo comencé gracias a Dios me iba un poco mejor, me enfoqué, trabajé, me esforcé mucho, pasó todo un año en el que yo pude ver que Dios me bendijo en gran manera. De hecho, ese año fue el mismo año en el que Dios me permitió ir a Israel, como por 3 semanas, pues a conocer la Tierra Santa, y allá me bauticé, pero ese es tema para otro testimonio. El punto es que cuando viene el fin de año, en el área donde yo trabajaba, que es que yo vendía seguros, cada año hacemos como una revisión anual para ver cómo nos fue, cuáles van a ser nuestras metas el siguiente año, etc. Cuando hacemos esa revisión de año, resulta que me entregan como mi reporte de ventas y también te entregan tu reporte de ventas del año pasado. Y haces una proyección para ver qué va a pasar en este nuevo año, ¿no? Normalmente proyectamos que crezcas un 3%, 5%, 10%, etc. Cuando me llega mi reporte de ventas, yo estaba en una junta con muchos de mis compañeros asesores. Veo la cantidad, me viene como un flashback de decir, esta cantidad se me hace conocida. Entonces me acuerdo de lo que yo había dado de primicias. Por poner un ejemplo, eran como 5,000 y tantos pesos, vamos a decir. Y a final del año yo había ganado esa cantidad exactamente hasta con centavos multiplicada por 100. O sea, yo había ganado 500 y tantos mil pesos, pero era exacto, o sea, súper exacto. Recuerdo que hasta le tomé fotos, se la mandé a mi esposo, que en ese entonces era mi novio, y le dije, no puedo creer que exactamente, o sea, que no haya un margen de error en esto. Y digo, no lo puedo creer irónicamente porque yo sé que Dios todo lo hace perfecto, pero era demasiado el impacto que yo tenía me olvidé, no me acordaba que yo había dado primicias y que esperaba algo de parte de Dios, hasta que hice como la recapitulación de todo el año y vi que exactamente lo que yo di de primicias se multiplicó 100 veces y es lo que yo había ganado en todo el año. Para esto, en mi trabajo se sorprendieron mucho porque, como les decía, yo venía como de una mala racha, de que realmente yo lo que hice, bueno, yo no lo hice, yo creo que fue Dios, fue como crecer un 200% en mi productividad. Entonces, después de esa junta y todo, viene la duda de, pues, se podría decir mis jefes o mis coach, de decirme, ¿cómo le hiciste? Queremos saber qué hiciste para subir o crecer un 200%, porque pues eso nunca se da. Puede ser un 15, un 20, pero, o sea, literal, hiciste lo del año pasado más 2 veces lo más, o sea, queremos saber cómo lo hiciste. Me invitan a dar una plática para más asesores, como para ver qué estrategias yo había hecho, porque sí, debo reconocer que yo sí me esforcé. De hecho, uno de mis versículos favoritos durante todo ese año fue esfuérzate y sé valiente, en Josué 1:9, y hasta la fecha lo tengo súper arraigado, y creo que muchos de los cristianos que estamos aquí es uno de nuestros versículos favoritos. Pero cuando todavía yo no veía como el fruto de ese esfuerzo, yo siempre decía, este es mi esfuerzo y es mi valentía, y yo sé que Dios va a hacer todo lo demás que yo no puedo hacer, que era como abrirme puertas con más clientes, más negocios, ganar buenas comisiones, etcétera, ¿no? Creo que esos detalles no vienen como mucho al tema, pero el punto es que pude ver el fruto de las primicias que yo di. De ahí en adelante yo siempre acostumbro dar primicias, ¿ok? Hace como 2 años casi, en enero van a ser 2 años, llegó enero, yo ya me había cambiado de país, ya no me dedicaba a los seguros y yo no tenía trabajo aquí en Estados Unidos porque tanto mi esposo como yo lo decidimos así por el movimiento que fue cambiarnos de país. Entonces yo, pues en mi oración, platicando con el Señor, le dije, Señor, este año yo no tengo para ofrecerte una primicia de dinero, pero lo que sí tengo es mi tiempo y te quiero ofrecer la primicia de mi tiempo. Ya tenía en plan esta página y eso fue lo que hice, pues todas las mañanas le dije, yo te voy a ofrecer la primicia de mi tiempo para desarrollar este contenido, para hablarle de ti a las personas, pero tú vas a ser mi prioridad. Y así fue también como empezó esta página. Y otras de las cosas que vinieron después, que me ofrecieron ser la líder de la oración de intercesión en la iglesia, que también era todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8. Entonces, pues ese es como un segundo pequeño testimonio sobre las primicias. Y así pues ha transcurrido todo ese año, la página ha ido creciendo. He visto yo también cómo Dios ha prosperado esto al yo poner la primicia de mi tiempo para Él.
Pasa un año y el año pasado yo decido empezar un nuevo negocio aquí en Estados Unidos. Y ese yo no lo empecé en enero, lo empecé más o menos como en octubre o noviembre. Y aunque todavía no era principio de año, pues yo como ya tengo como esta cosa en mi corazón de dar primicias de todo lo que yo, proyecto que tenga o lo que sea, poner a Dios en medio de él y encomendárselo y hacer esto, yo dije, Señor, pues yo voy a empezar este negocio y quiero que tú estés involucrado, que seas mi socio y te voy a dar una primicia. El primer pedido que yo tenga, sea de una cosa o 1000 cosas, lo que sea, yo te lo voy a dar a ti de primicia. Pues empecé a hacer como mi página, mis promociones, le empecé a decir a lo mejor a algunas personas que conocían lo que estaba haciendo, etcétera, y da la casualidad de que viene un pedido por medio de alguien que conoce a mi esposo. Y ese pedido fue bastante grandecito para hacer mi primer pedido. Y pues ya lo hice todo. Cuando me pagaron, estuve como, es mucho dinero, ¿no? Para darlo como de primicias, como que sí me lo pensé. Recuerdo que incluso mi esposo, porque se lo depositaron a él y luego él me lo transfirió, me dijo, porque él me había prestado para invertir en el material y le dije, ten tu dinero, y me dijo, no, quédatelo, yo te lo quiero regalar porque pues estás empezando y para que sigas invirtiendo. Y yo le dije, bueno, la realidad, porque esto no lo sabía él, le dije, es que yo voy a dar todo este dinero a la iglesia porque es una primicia que yo pacté con Dios. Si tú no me recibes esto que tú me prestaste, yo todo completo se lo voy a dar a la iglesia. Entonces mi esposo se quedó con cara de, ¿qué? Y yo, sí, porque pues es un trato que yo hice con Dios. Y me dijo, está bien, eres tú con Dios y yo no me voy a meter en eso, tú sabes, ¿no? Y así, pues todo ese dinero lo di a la iglesia como una primicia. No le dije ni al pastor ni a nadie, voy a hacer esto, oren por mí, nada. Fue algo entre Dios y yo. Han pasado los meses, pues ya tengo más de un año en mi negocio. Y alguna vez, entre esos tiempos, alguien me preguntó, más de una persona, como 2 o 3, oye, ¿y si te va bien? Oye, ¿y si vendes? ¿O cómo te va? Y yo les dije, fíjate que, curiosamente, en esos días que ellos me preguntaban, yo estaba haciendo como una recapitulación desde que puse mi negocio, y aunque tal vez no tengo como un local todavía y todo, no ha habido ni un solo día en que yo no tenga trabajo. Y yo les dije, yo se lo atribuyo a que yo le di una primicia a Dios. Todavía pues no he hecho como cuentas bien de si pasó lo mismo que la otra vez que se multiplicó por 100 o etcétera, pero el punto es que yo veo que cuando uno confía en Dios y de antemano uno decide honrarle con las primicias, sea de tu tiempo, sea de tu esfuerzo, sea de tus ganancias o tu entrada económica que recibes de tu trabajo, en lo que tú puedas, pero decides primero honrarle a Dios y ya después empezar con lo demás. Dios está ahí, Dios honra al que le honra y Dios premia tu fidelidad. Otro versículo que quiero que leamos antes de seguir es este, que dice Deuteronomio 16:17. Dice, todos darán según sus posibilidades de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Miren, en el mundo, incluso con nuestros hermanos cristianos, siempre hay mucho tema de discusión o un tema polémico sobre esto, sobre los diezmos y las primicias, ¿no? Incluso yo me he topado con hermanos, no de mi iglesia, de otras iglesias, pero creyentes cristianos que dicen que no, que eso se lo queda el pastor, que eso es un robo, que eso ya no aplica. Y yo siempre, antes sí debatía con ellos de que no, pero la Biblia dice esto, y Jesús dijo lo otro, y que el César lo del César, y a Dios lo que de Dios, etc. Pero de un tiempo para acá yo tomé la decisión de simplemente decir, ok, si tú crees eso y eso está en tu corazón, está bien. Porque como aquí lo dice, que cada quien dé de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo con las bendiciones que haya recibido del Señor. Y también hay otro versículo que ahorita vamos a leer donde menciona que sea de acuerdo a nuestro corazón, conforme a lo que Dios puso en nuestro corazón. Y yo entendí que esto es una relación conmigo y con Dios, que es algo que yo tengo en mi corazón y que yo lo quiero hacer con Dios, pero que si en tu corazón no está, es mejor que no lo hagas, porque al final de cuentas lo que Dios va a mirar es tu corazón. La palabra de Dios también menciona que Dios ama al dador alegre, pero
quiere decir que si tú estás triste cuando lo estás dando, entonces ahí no hay amor. No que Dios no te ame, pero entonces no tiene caso. Si no te nace en el corazón, pues abstente y no lo hagas. A su tiempo Dios lo pondrá en tu corazón, y si nunca lo pone, pues no, tampoco es como que te vayas a ir al infierno por eso, es la realidad. Pero yo quise hacer este testimonio para que ustedes, que me han preguntado tanto qué opino sobre el diezmo, y sí lo hago, que ya les he dicho que sí en varias ocasiones, el por qué. O sea, porque para mí es esto de honrar a Dios y ponerlo primero antes de cualquier cosa. También para mí es una forma de decirle a Dios, no amo más el dinero o lo que tú me puedas dar o las cosas materiales o mi tiempo de recreación o conmigo que a ti. O sea, en todo lo que tú me des, en todo lo que yo tenga en este mundo que es gracias a ti, primero vas a estar tú. Así me des millones, miles, primero vas a ser tú. Entonces, espero que este testimonio sea de gran bendición. Cuéntenme aquí si ustedes qué opinan. Yo sé que este es un tema controversial, pero bueno, es algo que se tenía que contar. Ese es un testimonio que yo tengo, que realmente creo que nunca lo había contado así bien como a alguien más, además de mi esposo, o a alguien que me haya preguntado así como en esa ocasión les digo de cómo te va en tu negocio, y que yo le he dicho, oh, me va bien, pero es por esto, es por Dios, ¿no? Incluso cuando les dije que me mandaron o me llamaron para dar una plática, una como capacitación a los asesores de qué había yo hecho diferente para lograr esos resultados, yo sí les dije, ok, yo doy esa plática y yo no tengo ningún problema con contar mis trucos o lo que yo hago, ¿no? Porque pues sí soy una persona, me considero como organizada y disciplinada, sí tenía ciertas cosas que seguía, que fui aprendiendo sobre la marcha. Pero yo no puedo pararme ahí frente a 200, 300 asesores de seguros y decir esto es por mí. Yo voy a decir que esto es gracias a Dios. Si ustedes me permiten terminar mi plática diciendo que todo es gracias a Dios, la doy con mucho gusto, y fue gratuita y todo. Y así fue, gracias a Dios, pues también la compañía en la que yo estaba, los dueños son unas personas de valores que creen en Dios, y eso les pareció bastante bien. Así que en esa ocasión sí di esa plática, pero también le di la honra y la gloria a Dios. Y eso es algo de lo que yo también he notado, que cuando Dios hace algo en nuestras vidas, no es nada más para que nos lo quedemos. Por eso también yo decidí hacer de True Back Testimony, para contar testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida y que más personas sepan que aún existen los milagros, que aún Dios está haciendo milagros y que aún Dios obra de maneras misteriosas o de maneras así fabulosas para mostrar lo poderoso y lo maravilloso y lo bondadoso que Él es. Que Dios te bendiga y pues nos vemos en el siguiente TBT.